Tengan todos muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más de Punto de Vista, una visión transparente al acontecer nacional e internacional. Una emisión más de Punto de Vista por RTV, la nueva imagen de Honduras, haciendo la diferencia. En medio de todo lo que está ocurriendo, estamos además en una fecha históricamente marcada por el calendario político de muchos hechos que se dieron un 28 de junio del 2009, estableciendo que hoy estamos arribando al 10º aniversario justamente de la salida del poder por la fuerza del malogrado gobernante José Manuel Zelaya Rosales. Vamos a hacer un poquito de repaso sobre ese tema porque quien nos acompaña es un hombre que viene de Alemania y ahora él está muy decidido, ha resuelto, después de ver cómo es Honduras y darle una identificación que muy pocos hondureños, parece que nos da vergüenza reconocerlo, dice que este es un país 5 estrellas, dice que este no es un país, que es un paraíso, profesor en ciencias políticas, en filosofía y otros. Él es de origen alemán. Entonces, antes de llegar con él para desarrollar el tema que yo lo he titulado "Los alemanes se enamoran de Honduras". Mira qué interesante. Mientras hay un flujo migratorio en caravanas saliendo del país, los alemanes que vienen a Honduras deciden venir a conocer turísticamente el país y deciden quedarse aquí y notificarle a su familia pues que ya saben dónde están y que no se preocupen porque ellos se van a quedar con nosotros por el resto de los días que el Señor se los permita. Mira qué interesante lo que vamos a manejar ahora. Pero antes pues es importante hacer un poquito de repaso para... Yo siempre he insistido, en Honduras tenemos un problema. Los hondureños no es una epidemia, es una pandemia. Padecemos de una pandemia que yo la defino como la orfandad histórica. O sea, incluso en Honduras se ha convertido en una forma de ser y en una forma de comportarnos. Una norma del hondureño es establecer que en Honduras los escándalos, por muy dolorosos que sean, duran 3 días y después alguien nos pone un anestésico y se nos olvidan. Entonces hay mucha gente que, creo yo, por eso mismo hago las excusas al invitado para luego entrar con él, del hecho que el pasado 28 de junio del 2009, después de trascender 3 años, 6 meses de gobierno electo por el pueblo, el señor José Manuel Zelaya Rosales, expresidente de la República, pues fue una madrugada de domingo, porque en domingo cayó ese 28 de junio, fue extrañado del país y de ahí para allá que se le dio la certificación y la valoración de que lo que ocurrió contra José Manuel Zelaya Rosales fue un golpe de Estado. Se hicieron cualquier cantidad de análisis, estudios y no sé qué cosas más, pero al final del día, golpe de Estado, golpe de Estado, golpe de Estado, con unos antecedentes bastante complicados por la forma como él se comportó, hasta buscar establecer una consulta popular denominada la cuarta urna. Y esa cuarta urna estaba enfocada a procurar legitimar la posibilidad de la continuidad en el poder de José Manuel Zelaya Rosales a través de lo que estaba de moda en aquel tiempo, que el teniente coronel Hugo Chávez Fría, que en paz descanse, promovía particularmente a través de Honduras y de José Manuel Zelaya Rosales, como lo denominaron y lo siguen denominando algunos, el reeleccionismo del siglo XXI. Nos complica la existencia de don José Manuel Zelaya Rosales mientras estaba como gobernante y por encima del Congreso y de quien se le atravesara nos asoció al ALBA. El ALBA
se define como la Alianza Bolivariana para las Américas, el ALBA. Y nos vende también a Petrocaribe como un incentivo para asociarnos a la posibilidad de que los hondureños incluso íbamos a recibir de Hugo Chávez Fría, gobernante en aquel momento de Venezuela, su petróleo y sus combustibles casi regalados. Y por ahí se dio todo eso, hasta llegar, como les digo, al momento en el que se quiso imponer esa cuarta urna, y justamente en el 28 de junio del 2009, que ese domingo se iría a la contienda en donde los hondureños iban a votar realmente la relación con el ALBA, la relación con Venezuela, y reconocer pues que nos asociábamos al socialismo reeleccionista del siglo XXI con propósitos de generar un modelo de gobierno, ¿verdad?, continuista. El socialismo reeleccionista del siglo XXI es el continuismo que se está discutiendo todavía al día de hoy aquí justamente en nuestro país. Entonces, rápidamente lo que les quiero plantear es que antes de llegar a esa decisión de sacar a José Manuel Zelaya Rosales del poder, tuvo mucho que ver el soberano Congreso Nacional de aquel entonces, que lo presidía Roberto Micheletti Bain, liberal, miembro del que era su partido, que lo había llevado al poder. Entonces el Congreso tuvo que realizar una sesión extraordinaria en la que declararon a José Manuel Zelaya Rosales no apto para seguir para seguir dirigiendo los destinos del país, partiendo del último acto, que fue encabezar una manifestación en la que se tomó por la Fuerza Aérea, las instalaciones de la Fuerza Aérea, en donde estaba justamente el material que para esa cuarta urna había enviado Hugo Chávez Frías desde allá de Venezuela. Entonces, sin ese material no se podía avanzar en la cuestión de someter al pueblo a esa consulta que a todas luces en aquel momento se identificaba como algo inconstitucional y que no procedía legalmente. Bueno, rápidamente les digo, el Congreso se reúne. Los 128 diputados se reúnen. Y el tema seguirá definir si podía continuar o no en el poder don José Manuel Zelaya Rosales. Y esto es lo que mucha gente, yo no sé por qué se esconde o se trata de ignorar, y entonces se acusa, y no voy a defender, se acusa al golpista Romeo Orlando Vázquez Velázquez, que a través de las Fuerzas Armadas como su comandante fue el que al final materializó el golpe de Estado sacando a José Manuel Zelaya Rosales del poder. Pero antecede una orden de la Corte Suprema de Justicia, porque en el Congreso, oiga bien qué interesante, en el Congreso, cuando se fue a la votación si Zelaya seguía en el poder o no, votan unánimemente los integrantes de la bancada del Partido Liberal. Sí, estoy para terminar, señor, discúlpeme. Entonces, es importante establecer esta parte, que la salida de José Manuel Zelaya Rosales no podemos excusar a su propio partido, que fue el que contribuyó para sacarlo del poder. Y algo más, en esa misma sesión deciden nombrar a Roberto Micheletti Bain el gobernante por sucesión, por los 6 meses de gobierno que le restaban a Zelaya Rosales. Y luego se nombra, siempre dentro de la estructura del Partido Liberal, a José Alfredo Saavedra presidente del Congreso. De ahí para allá, que quede claro que la historia, si solo se enfoca así con un sesgo antimilitarista y un sesgo antifuerzas armadas, habría que revisar cuál responsabilidad se le puede acreditar a la clase política y en particular a la clase que en ese momento representaba al Partido Liberal, que era el partido de gobierno.
Solo ese es el aporte. Dicen que por ahí en el resto del país está semiparalizada la capital y algunas otras cosas porque se pretendía o se suponía que Libre, el partido que ahora es dirigido por José Manuel Zelaya Rosales y que sigue en la existencia y tiene legítimo derecho de buscar la posibilidad de volverse a lanzar y de repente ganar las elecciones en unos próximos procesos. Concluyo allí, me voy a una brevísima pausa y luego vuelvo con el invitado. Y el tema que vamos a manejar ahora, pues, los alemanes se están enamorando de Honduras. Ya volvemos. El zancudo Aedes aegypti es un enemigo peligroso al que juntos debemos derrotar, porque es el que transmite el dengue, zika y el chikungunya. Cepille las paredes de la pila y barriles donde almacena agua una vez por semana, utilizando la untadita. Mezcle detergente y cloro y déjelo actuar durante 10 minutos. Limpie los solares baldíos, elimine las llantas, botes y todo lo que pueda acumular agua. Pailas, baldes, barriles que acumulen agua, ponerle sus tapaderas o tápelos con plástico transparente y amárrelo con una cuerda. Limpiar el agua de los floreros. Siga estos consejos y póngalos en práctica. Recuerde, sin criaderos no hay zancudos. Sin zancudos no hay dengue, zika ni chikungunya. Gobierno de la República. El dengue es una enfermedad que ya ha cobrado la vida de muchos hondureños. Prevenir esta mortal enfermedad es tarea de todos. Evitemos la reproducción del mosquito transmisor Aedes aegypti. Debemos eliminar sus posibles criaderos, limpiar y tapar muy bien los depósitos donde guardes agua. Mantén bien limpias todas las áreas de tu casa y alrededores. Los recipientes que no son utilizados se pueden colocar boca abajo. El dengue es una enfermedad que se puede evitar, siempre y cuando sigamos todas las medidas de prevención. Este es un mensaje de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio USEM y la Confraternidad Evangélica de Honduras. Todo en la vida es cuestión de actitud. Estudia con actitud en USEM la carrera que más te guste, porque tu futuro depende de vos. Nuestros campus USEM a nivel nacional te esperan para que construyas tu futuro éxito. Decidite, esforzate y triunfa, porque educarse es cuestión de actitud en USEM. Escribinos a info@usem.net y comenzá a construir tu futuro éxito. USEM, matrícula abierta. Sí. Bueno, señoras y señores, entonces, muchísimas gracias por la tolerancia. Continuamos aquí en Punto de Vista, una visión transparente del acontecer nacional. Les decía que el tema de hoy es un poco raro. Establecer que los alemanes se están enamorando de Honduras. Y hay cualquier cantidad de testimonios que yo en algún momento los voy a ir señalando conforme vaya conversando. En español su nombre es Rodolfo, pero en alemán es Rudolf. Rudolf Lauf. Casi parece un poco oriental, Lauf, con F. Ajá. Bueno, no nos fijamos mucho en el apellido. Rudolf Lauf. Muy bien, es un hombre de origen alemán, somos contemporáneos. Vino por acá hace un tiempo a Honduras. Es un profesor en ciencias políticas, filosofía y no sé qué otras... Historia y no sé qué otras profesiones más, porque en Europa los ciudadanos tienen oportunidad de formarse no solo en una carrera, sino en todas aquellas que la oportunidad les presenta. Es un gran gusto compartir con usted este bonito momento en el que le vamos a dar un mensaje inequívoco de autoestima al hondureño. El hondureño no lo hemos educado para que quiera su país y no lo podemos culpar. Los que se han venido ocupando del país desde hace 198 años, lo menos que les ha interesado es educarnos. Y de ahí para allá es impresionante conocer, como ya he conocido Rudolf, cualquier cantidad de alemanes, en particular usted no es el primero, que me han hecho entender mejor y ver mejor de otra forma lo bello que es nuestro país y la forma
como ustedes que vienen del otro lado del mar nos reconocen. ¿Cuándo llega a Honduras? Y hagamos un poquito de repaso de su hoja de vida personal, académica, familiar, de origen y lo demás. Bueno, Olman, usted dijo que los alemanes se enamoran de Honduras. Sí. Tengo que corregirlo un poquito. Primero me enviaron, una fundación alemana me envió a Centroamérica en el año 84 del siglo anterior, me quedé hasta 86. Y allá me enamoré en una hondureña. Y eso fue el primer paso de enamorarme en Honduras. ¿En el año 86? En el año 86. ¿Regresó a Alemania? Regresé a Alemania, formé una familia allá, pero después de un divorcio mucho más tarde, después de 20 años, me recordaba de Honduras y mi amor, mi hondureña en Honduras. Ya. Regresé, entré en contacto con ella y ahora estoy desde 5 años aquí. Eso es mi historia. Y eso es una historia de amor a esta hondureña y a Honduras. Y ahora me siento medio catracho, a veces lo digo. No manejo el catracho 100%, no, me quedo con el español porque me queda más fácil, ¿no? Pero trato de entender. ¿Cómo no? Es importante entonces eso de que ustedes es en segundas nupcias que una hondureña lo deja flechado, como decimos nosotros, desde el año 86 y usted viene a reencontrarse con ella. Y en este momento, ¿cuál es la relación con esa hondureña? Casada, yo soy casado con ella. ¿Casado con ella? Nos casamos, sí, claro. Entonces me casé con Honduras al mismo tiempo. Casado con hondureña y no con me Honduras. veo tan alemán. Bueno, mi historia es alemana. Yo me comporto, se ve que soy alemán y más o menos, ¿no? Pero ya me involucré en asuntos de Honduras y en el inicio, cuando regresé la segunda vez, me quedé más callado, escuchando, leyendo libros sobre la historia de Honduras. Por eso le agradezco que usted ha presentado una parte de Honduras muy importante en los últimos 10 años. Sí. Y todo eso es muy importante. Pero después de estos 5 años dando clases también de relaciones internacionales, involucrándome en asuntos, hablando ¿Está con vinculado la gente. académicamente con alguna universidad? Sí, una universidad, sí, también. Y estoy dando clases allá. Y tengo amigos hondureños y hablo con ellos siempre en la forma franca. La franqueza para mí es lo más importante y me doy cuenta que muchos hondureños no tienen esta tradición de hablar francamente. Se queda un poco callado por partido, a veces no entiendo. Si yo no estoy de acuerdo con mi líder del partido, lo digo. ¿Por qué no? Hay que, los poderosos del país tienen que aprender de nosotros también. De nosotros que somos no poderosos, pero somos, bueno, usted sabe mucho del país, hay que escuchar opiniones del sentido emancipador, democrático, hay que abrirse y no humillar a la gente. Y eso es también mi posición, por eso me quedo con la franqueza. Lo que no me gusta en Honduras, lo digo, me tomo el derecho como medio catracho. Claro. No soy intervencionista, imperialista, algo así. Ya. No me gusta eso. Y por eso estoy aquí con mucho gusto y enamorado de Honduras. Enamorado de Honduras. Están escuchando, señoras y señores, mientras se está dando irónicamente ese desplazamiento masivo de nuestros ciudadanos por razones sociales, por desajustes económicos, por pobreza, por lo que sea. Pero mire qué lindo si ahora nos propusiéramos acompañar a este hermano alemán que está decidido a quedarse el resto de su vida acá. La relación entre su esposa y la familia que quedó allá es normal, no hay ningún inconveniente. Sí, mis hijos nos visitaron
2 veces, sí. Mi hija tiene una historia también en Latinoamérica. Ella se quedó un año en Bogotá, en Colombia, aprendiendo un poco de español, pero ella estuvo en la escuela alemana en Bogotá y ¿saben qué pasó? Los colombianos hablaron alemán con ella, ella regresó con un poquito de español, pero los demás aprendieron el alemán allá. Bueno, no fue el propósito, claro. Eso puede pasar. ¿Su hija de qué edad? De 24 años, ahora tiene 24 años. ¿Y su hijo? Y él tiene 19 y va a cumplir 20. ¿No lo han hecho abuelo todavía? No. ¿Están solteros? Bueno, no, la hija ya tiene su novio, es un holandés. En Europa tenemos muchos vínculos con los países en el alrededor, ¿no? Sí. Si tuviera una hondureña, un novio salvadoreño, así esta combinación. Alemanes ven a Honduras como un bello país, ¿es cierto? Así es cierto. Es cierto. Bueno, hablando de la relación, del comportamiento y de la parte familiar, ¿las alemanas a qué edad más o menos planifican o deciden el promedio de edad para casarse, para ser pareja? Bueno, hay, como en todos los países, diferenciaciones en esto, ¿no? Claro. Algunos alemanes tal vez ya se casan con 20 años y otros con 28 años o más cuando terminaron su carrera. En Alemania, si es bueno o no bueno, hay que decidir privadamente, ¿no? Y quieren profesionalizarse, aprender para llegar a un matrimonio maduro, ya algo sabio, algo experimentado en el sentido de saber qué es la vida. Claro. No caer en embarazos como aquí en el país a veces los pasa. Embarazos no deseados. Sí, no deseados. Y de adolescentes. Sí, eso es un asunto de educación. Yo lo veo asunto de educación de los madres, educación en general. Y eso funciona muy bien en Europa, no solamente en Alemania. Educación, educación, educación. Y así se desarrolla un país. Bueno, el comportamiento de la sociedad norteamericana, que son los anglosajones, ¿verdad? A los 18 años le dicen al muchacho y a la muchacha, bueno, aquí le decimos a echar pulgas a otro lado. Y tienen que buscar la forma de sobrellevar la vida, sobreviviendo y sosteniéndose a sí mismos. ¿En Alemania no existe eso? Bueno, yo pienso que el sentido familiar que existe más aquí en Latinoamérica es algo muy positivo, pero a veces evita que la gente se madurecen, se llama eso, maduran por su propia cuenta. Eso es algo importante. El aspecto del individualismo, atomismo se llama eso también, existe también en Europa, pero menos que en Estados Unidos. Eso es mi impresión. La integración familiar, ¿qué tal en Alemania? Anda muy bien. Anda muy bien, pero no también como a veces demasiado bien aquí, cuando los varones están bien consentidos hasta que estudian y todo eso. Claro. Eso es un poco diferente en Alemania. Ellos ya responden más a su propia cuenta, claro, que tal vez algunos aquí. Bueno, déjeme decirle que yo iba a revelar algunos datos que tengo de alemanes que han decidido lo mismo que usted ha decidido y que lo viene a confesar hoy aquí ante nosotros. Por ejemplo, yo me relacioné mucho con un maestro cervecero, Helmut Lunz. No sé si lo pronuncio muy bien. Helmut Lunz es el padre de la fórmula de una cerveza que fue para Europa y que se quedó aquí en Honduras también, la Port Royal. Eso tomo a veces Imperial y Port Royal, eso es la tradición alemana. Bueno, la Imperial es centenaria, pero la Port Royal tenía muy buena relación yo con la gente de cervecería, con los ejecutivos y con los técnicos que son de origen alemán. Y allí conocimos que el proyecto era llevar esa cerveza recargadita de alcohol para los ambientes fríos como Holanda y todas esas zonas en donde realmente se soporta un poco más de alcohol, como los vodkas. Pero no, al final del día los hondureños
comenzaron a probar la bendita Port Royal, y la Port Royal pues, forma parte de la propuesta que le hacen a todos los sitios que usted va, y tenemos el fenómeno y la distinción de que la cerveza, hablando de cosas alemanas, por la herencia de los alemanes que nos pidieron enseñar a hacer cerveza, la salvavidas es la cerveza centenaria, cumplió 100 años. En el año 1916 se elaboró la primera cerveza, y en el 2016 pues obviamente esa cerveza cumplió 100 años. Hay mucho que ver en cuanto a la migración alemana, que vino en algún momento a asociarse con nosotros para hacer cosas como volvernos también aficionados a la cerveza. Es cierto que a los niños en Alemania, desde muy pequeñitos, los hacen acompañar la comida con una cerveza. Sí, sabe que lo escuché varias veces, pero de verdad no emborrachamos a los niños como lo hacen con Coca-Cola aquí en el país. Es que están más cerca de Estados Unidos, pero sabe que daña riñones. No, bueno, no voy a hablar contra nadie. ¿Una cerveza cruda? No, pero no es cierto. Hay una cerveza que es dulce, es negra. Esta cerveza negra. Sí, es negra, pero dulce, casi no sabe como cerveza. Acompañémoslo con una salchicha. Sí, pero no, de verdad, no, niños no toman cerveza en Alemania. Y no. son cervezas caseras, o sea, son cervezas que las preparan en casa. ¿O hay que comprarlas? Sí, cervezas en general no se producen en casas. No. Le acreditan eso, que por eso los alemanes son así grandototototes, porque se alimentan con cerveza. Eso no es cierto. No, es un cuento o algo así, no sé de dónde viene, pero con el propósito de mercadear la cerveza. ¿Cuántos cuentos en el mundo existen y no son ciertos? Hay que utilizar su propia cabeza para dudar lo que la información a veces es. Bueno, interesante. Este hombre se desempeña como académico en una universidad aquí en San Pedro Sula. ¿Y cuáles son las asignaciones que tiene? La universidad es un IT. Lo que usted está... bueno, yo doy relaciones internacionales. ¿Relaciones internacionales? Filosofía y con los aspectos filosóficos, éticos y también económicos, porque mi vida profesional ha sido en asuntos económicos. Yo tenía mi empresa en Alemania por 20 años y antes trabajé para organizaciones de la empresa privada. Entonces, para mí, estos dos polos, la ética y la economía, son los polos que me acompañan. Claro, y aparentemente lo que lo ha motivado para acompañarlos por el resto de su vida es que dice... Rudolf dice que en Honduras hay muchas cosas por hacer todavía, sobre todo en el aspecto educativo. Sí. ¿Quiere servir usted donde le den la oportunidad en relación a filosofía, ciencias políticas, económicas? Mira, donde yo estoy es una universidad privada, pero mi sueño es que el Estado cumple más con la educación que no se financia por los padres. Los dirigentes de Unitec lo saben, que yo soy un gran amigo de la educación sin cobrar, para dar acceso a toda la gente que tiene talentos. Claro. ¿Quién me dice que un hijo de un gran comerciante en el país es muy inteligente, pero tiene acceso a una universidad porque el padre puede pagarlo, y el gran talento en el campo no tiene acceso porque ya está a la secundaria, no llega? En ese sentido, en ese sentido estoy solidario con las críticas en el país. Francamente dicho, no podemos hablar que todo está bien. La educación es la base para el desarrollo del país. Claro. Si los hondureños, o incluyendo a mí, no nos dedicamos a esto, no vamos a conseguir desarrollo en el país. Esa parte la vamos a manejar en los otros segmentos que tenemos reservados con este amigo de origen alemán, que viene a confesar aquí públicamente su amor por Honduras. Pues en medio de que estábamos con este señor ahí, a través de Carlos Rubiz, haciendo la conexión, vengo yo y coincidimos, tomamos un café, un pastel,
y de repente por la tarde me voy a mi casa y me encuentro con una historia de otro alemán, pero físicamente se parece mucho con usted. Yo dije, bueno, Rudolf, Más bello. no, pero Rudolf me hizo una mala pasada porque me dijo que me iba a dar la primicia a mí de cómo siente él Honduras y cómo está enamorado, y ahora resulta que hay una publicación escrita en un medio de comunicación, entonces yo voy a tener que hablar con él para decirle de que no me cumplió con el hecho de darme la exclusiva. Pero de ahí comencé a ver físicamente, dije, ¿qué parece? ¿Cómo no? Pero después comencé a ver los nombres y todo y la historia. Un alemán que llegó a... Pero no Guanaja, llegó, no llegó como que alguien lo rescató de un naufragio, él llegó muy deseoso de conocer algo que lo aislara lo más que se pudiera del entorno, de lo que es el paradisíaco sector de las islas de la bahía, ¿ya? Y se radicó justamente en Guanaja, y comenzó a hablar de lo bello que es Guanaja, que bueno, igual. Entonces, digo yo, bueno, voy a asociar entonces a Rudolf con otra historia parecida a la de este señor que ha decidido quedarse por el resto de su vida igualmente allá en Guanaja, y que de repente va a invitar a otros alemanes que vengan por ahí porque dice que hay mucho espacio para que ellos puedan venir. Bueno, no sé, pero en el territorio nacional yo creo que si hacemos una encuesta nos vamos a encontrar con mucha gente. Aquí, además de Helmut Schulz, el maestro cervecero, yo le puedo dar referencia de Walter Nock, que un hombre que vino aquí con una compañía naviera, hizo su familia igual como usted y decidió, se quedó en Honduras. Está también otro naviero que es de nombre, no sé, Peter Holger, que Peter es el nombre y Holger es el apellido. Bueno. Otro alemán que vino y decidió quedarse. Entonces ya la historia con usted no me resulta extraña ni novedosa, porque hay muchos antecedentes de alemanes que también tomaron la misma decisión de venir al país como empresarios, como profesionales, o como aventureros, y al final del día decidieron, este es el país que yo andaba buscando, yo no tengo que ir para ningún otro lado y aquí me quedo. Otro señor en la parte espiritual, Helmut Kohl y su esposa Rosvita, fundadores de los testigos de los testigos de la congregación de los testigos de Jehová. Ya Helmut Kohl murió, su esposa quedó por ahí, pero le hago un poquito de relatos de los alemanes con los que yo me he relacionado. Voy a ir a una brevísima pausa porque con este hombre vamos a revisar cómo es en Alemania la cuestión de hacer política y de hacerse del gobierno. Eso es importantísimo, porque fíjense que en Alemania yo pensé que habían 2 o 3 partidos. A los procesos electorales en Alemania van 50 partidos. Ya vamos a ver cómo este hombre nos describe la forma de hacer política y de sacar los gobernantes y de aspirar a cargos de elección popular, porque eso está próximo a ponerse de moda aquí en Honduras. Ariel, vamos a la pausa. Alerta, alerta. El dengue mata. Si tiene estos síntomas como calentura, dolor de cabeza, dolor en los huesos y ojos, puntitos rojos en la piel, malestar general y en algunos casos sangrado, no te automediques. Acude de inmediato al centro de salud más cercano. Recuerde, sin criaderos no hay zancudos, sin zancudos no hay dengue. Porque el dengue mata. El dengue es una enfermedad que ya ha cobrado la vida de muchos hondureños. Prevenir esta mortal enfermedad es tarea de todos. Evitemos la reproducción del mosquito transmisor Aedes aegypti. Debemos eliminar sus posibles criaderos, limpiar y tapar muy bien los depósitos donde guardes agua. Mantén bien limpias todas las áreas de tu casa y alrededores. Los recipientes que no son utilizados se pueden colocar boca abajo. El dengue es una enfermedad que se puede evitar, siempre y cuando sigamos todas las medidas de prevención. Este es un mensaje de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio USEM y la Confraternidad Evangélica de Honduras. En Agape Christian Academy, educamos con amor. Educamos una generación que marcará una diferencia en la sociedad a través de la educación centrada en Cristo.
Iniciamos nuestro periodo de matrícula bajo nueva administración, manteniendo los precios del 2018. Pregunte por nuestros bonos de referido. Contamos con acreditaciones nacionales e internacionales. Agape Christian Academy, educamos con amor. Residencia Los Álamos, 8 Avenida, entre 12 y 16 Calle, San Pedro Sula. Bien, señoras y señores, pues aquí tenemos a Rodolfo, en alemán Rudolf, que ha venido hoy a darnos una lección de cómo él ama a Honduras y está enamorado de Honduras. Y obviamente el antecedente que hay es que también una hondureña se enamoró de él, así de sencillo. Es importante. ¿Cuál es realmente el estatus? O sea, ¿cuál es ¿cómo le puedes preguntar? ¿Cómo es la forma de hacer política a través de las instituciones partidarias? ¿Y cómo es la forma realmente de sacar a alguien para que vaya a gobernar Alemania? Voy a empezar con una parte muy importante, la parte histórica. Usted se refirió a 10 años de historia de Honduras, los más recientes, pero ahora para explicar cómo es la tradición alemana política, hay que saber lo siguiente. Antes de formar la nación alemana en el año 1870, eso fue el año 71, más o menos antes formaron Alemania. Alemania tenía miles o cientos de poderes regionales, duques, otra forma de gobernación descentral. Bavaria no forma parte de Prusia, donde hoy es Berlín, era otro país. Entonces tenemos una política descentral. Tal vez paralelo, como Honduras tiene dos polos. ¿Una política estatal o regional? No, regional, Ajá. la política regional. En otras palabras, esta tradición ha quedado hasta hoy. Tenemos 16 Länder, se llama, regiones, que tienen su gobierno, ¿no? Como México tiene sus estados. Nosotros tenemos estados que llamamos Länder, y allá hay poderes separados del poder federal. Entonces, estos son otra vez divididos con otros poderes, pero la construcción del poder, la combinación de poderes de los partidos puede ser diferente en cada estado. ¿Por qué? Por eso pequeños partidos, grupos, pueden llegar al gobierno en Alemania. Lo veo muy importante. Y estos partidos se forman desde abajo hasta arriba. En otras palabras, el financiamiento viene de los miembros. Si en Honduras yo ofrezco a alguien de ser miembro de un partido y yo pido 10 lempiras al mes, me miran un poco raro y no lo entienden. Claro. Y dicen, el dinero viene de otro lado. Pero, ¿sabe? Allá viene el problema con el dinero. Si yo o alguien, nosotros no vamos a ser dueños de partidos aquí porque no tenemos el pisto para eso, para decirlo en catracho, ¿no? Ya. Sí, ya. Nota que me estoy acercando. Claro. Y el que tiene el pisto es dueño de un movimiento que dueño del partido. Del partido. ¿Qué significa eso? No, eso no tiene nada que ver con democracia. Democracia dice antidemocrático. Democracia dice poder del pueblo, viene de abajo desde arriba. Y eso no tiene nada que ver con comunismo, en contrario. Claro. El comunismo que ya se refirió antes, o socialismo, es también centralista. Sí. Un ideólogo piensa para todos los demás y eso no es democrático tampoco. Sí. Entonces, eso es la diferencia. Y por eso, allá voy a terminar, por eso tenemos competencia dentro de las regiones y cada pequeño grupo puede lograr llegar al poder en un municipio, en una región y presentar sus logros, presentar sus hechos. De allá viene que Alemania tiene éxito y
tenía éxito después de una destrucción total, después de las guerras, 2 guerras seguidas. Claro. Bueno, no vamos a hablar sobre las causas y todo, hay mucha definición sobre eso, Claro. discusión todavía, pero 2 veces funcionó este sistema muy bien. Gente educada, en competencia entre ellos, pero con solidaridad entre ellos. Hay confianza entre los actores en Alemania y esta confianza es la base de una cooperación, de la certeza que no cada uno engaña al otro. ¿La democracia cristiana me dice que es un partido poderosísimo en Alemania? No poderosísimo. Ahora está en el ¿Hay gobierno. bipartidismos? ¿Cuántos partidos más o menos Por se ejemplo, disputan el poder? Yo soy miembro de la democracia cristiana, gran crítico de la señora Merkel ahora. Ajá. Me tomo este derecho. Angela Merkel. Yo pienso que se equivoca, pero no hablamos sobre eso. Yo lo dejo. Es una discusión alemana, no vamos a tomar esta discusión aquí. Algo paralelo existe aquí, ¿no? Pero, y esta competencia y el gobierno, usted me preguntó, el gobierno, ahora el gobierno es formado por la democracia cristiana, el partido, en coalición, porque los demócratas cristianos ni los socialdemócratas lograron suficientes votos para formar un gobierno únicamente, tenían que juntarse. Y ahora ¿Es un modelo bipartidista entonces al final? no, el modelo no es socialdemócratas y ellos, democristianos. Sí, son 2 partidos que formaron ahora, la última vez, la mayoría en Alemania. Por eso gobiernan. ¿Y cuántos ciudadanos participan de un proceso para decidir el gobernante o el ganador de un proceso electoral? No, eso es en Alemania. Los partidos son elegidos por el pueblo en votaciones cada 4 años. Y los partidos que ganan la mayoría o gran parte de los votos pueden coalicionar, entran en discusiones o digamos entre diálogo, diálogo para formar un gobierno. ¿Y el Estado, el gobierno, qué tipo de apoyo o patrocina o no patrocina o cada institución política tiene que buscar generar los recursos para presentarse de manera autónoma a una lucha política interna como para buscar gobernar Alemania? Los que ganan, digamos, la democracia cristiana ha ganado, ¿cuánto fue? No me recuerdo exactamente, pero algo de 35%. En relación a esto, el pueblo alemán que paga impuestos, paga parte para financiar los partidos. Entonces, ellos consiguen el dinero en relación a sus logros, sus votos que han conseguido. A su volumen electoral, a su volumen de electores, a su volumen sí, pero un poco crítico, existe también el factor de sponsores o apoyo financiero por patrocinadores, lo llamamos patrocinadores, de grandes negocios. Claro. Allá entra, lo llamamos lobbyismo, aquí se puede llamar lobbyismo también, o también corrupción, pagar, entrar con grandes cantidades de dinero. Allá hay una alienación también de la voluntad el de los lobismo votantes. lo definimos aquí, pues, y para que la gente entienda qué es el lobismo, son alianzas bajo la mesa. En cierta forma bajo la mesa, y uno de los presidentes de Alemania, que se llaman cancilleres, pero que no son presidentes en función, y él tenía que demisionar porque él no quiso presentar sus apoyos financieros debajo de la mesa por las empresas, y por eso tenía que demisionar. En otra forma, hay más control sobre lo que pasa financieramente en Alemania. Bueno, los poderes del Estado, establezcamos que hay un Congreso. Sí, el Parlamento el federal. Parlamento, Sí, Parlamento federal. Sí. ¿Cuántos congresistas integran el Parlamento en Alemania? Entero, más de 500. Más de 500. 500, sí. ¿Y tiene el dato de más o menos qué perciben ellos como beneficios? Beneficio. Ellos reciben un sueldo básico para la persona, más los gastos para una secretaria, la oficina, trabajo público. Ellos reciben más o menos algo que 10.000 euros al mes para todo. Y tienen que rendir cuentas.
Claro. Mensualmente tiene que estar liquidando. No, bueno, mensualmente tal vez no, pero se nota y hay un registro también de sponsores y algo, pero esto se interesa no a cada diputado, pero más a las cajas de los partidos. Claro. Allá se concentran porque allá hay posibilidades de influir. Entonces, tenemos un régimen en donde hay un primer ministro, sí. Sí. Bueno, eso se llama en Alemania canciller, es primer ministro. Claro. Podemos hacer así, decirlo así. Que tiene más o menos la figura de presidencial. Es presidencial, sí. No hay dos cámaras, solo es una. Bueno, sí, hay dos cámaras. Ya me referí a las regiones. Ajá. Las regiones tienen su parlamento también, se llama Bundesrat, pero este parlamento no es tan activo, solamente tiene ciertas funciones, pero no se involucra directamente a la legislación. Cada región tiene su parlamento propio. Y luego coinciden para tratar temas que son de interés nacional. Sí, de interés nacional específico. Para sacar, por ejemplo, un mandatario, se necesitan ciertos requisitos para decir, tú no te vas a gobernar más. Te sacamos porque no has comportado ¿existe la bien. revocatoria de mandato? Sí, eso pasó varias veces. ¿De los congresistas? No muchas veces. Sí, existe un Misstrauensvotum, se llama, bueno, ¿cómo voy a traducirlo? Una declaración de desconfianza. Y esa disposición de... ¿Hay que hacer un juicio político o qué? Sí. Hay que unir fuerza para decir, ya basta, es tu último día el próximo mes. Ya. Hay que despedir a la gente también, presidentes. Hay que tener la opción de despedirlos. Pero eso no muchas veces pasa. La despedida funciona normalmente, como en cada país, con un voto, con las elecciones limpias. Hay que decirlo a los hondureños, en Alemania no se va la luz durante la... eso no pasa porque hay también aparatos que recuperan la electricidad, entonces tampoco hay lo que llamamos aquí opción para manipulación. Bueno, hay un tema en este sentido importante. Tenía que decirlo. No, está muy bien. Y ese es un hecho que no lo podemos esconder. Lo que sí yo quería ver también es, lo vamos a tratar ya en la última parte, es realmente cómo en Alemania se genera pues toda una estructura política y esa estructura política cómo puede remar en la dirección más conveniente para que el país vaya hacia adelante. Y ya regresamos porque la clase política en Alemania, en cualquier parte del mundo, es el filtro para que las cosas puedan caminar en la dirección correcta y en algunos casos no correcta, pero sí es importante establecer cómo los políticos en Alemania han logrado ese desarrollo, ese crecimiento, hasta convertirla en una verdadera potencia en lo que es el continente europeo. Ya regresamos, no nos cambien. Alerta, alerta. El dengue mata. Si tiene estos síntomas como calentura, dolor de cabeza, dolor en los huesos y ojos, puntitos rojos en la piel, malestar general y en algunos casos sangrado, no te automediques. Acude de inmediato al centro de salud más cercano. Recuerde, sin criaderos no hay zancudos, sin zancudos no hay dengue. Porque el dengue mata. El dengue es una enfermedad que ya ha cobrado la vida de muchos hondureños. Prevenir esta mortal enfermedad es tarea de todos. Evitemos la reproducción del mosquito transmisor Aedes aegypti. Debemos eliminar sus posibles criaderos, limpiar y tapar muy bien los depósitos donde guardes agua. Mantén bien limpias todas las áreas de tu casa y alrededores. Los recipientes que no son utilizados se pueden colocar boca abajo. El dengue es una enfermedad que se puede evitar, siempre y cuando sigamos todas las medidas de prevención. Este es un mensaje de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio USEM y la Confraternidad Evangélica de Honduras. Bueno,
Señoras y señores, estamos en la recta final. El tema de hoy, los alemanes se enamoran de Honduras. Y qué ironía, ¿no? Flujos increíbles de ciudadanos buscando otras opciones en otras latitudes que jamás las van a encontrar aquí en nuestro país. Obviamente la desigualdad social son temas de otro momento con Rudolf Lauf. Tenemos unos minutos para que nos relate y nos reconfirme ese testimonio de su amor por Honduras y su decisión de quedarse entre nosotros y poner a disposición de los hondureños a nivel académico y donde se le permita compartir sus conocimientos en el campo de la política, en el campo de la filosofía, en el campo económico y qué más. Bueno, historia siempre la combinación entre todos. Un gran humanista. Gracias. Usted también. Me di cuenta. Bueno, él es pues humanista. tenemos para cerrar este capítulo en el que hemos de alguna manera generado un poquito de descontrol en la teleaudiencia, porque esto ¿qué es lo que realmente quiere decir? El hondureño necesita hoy, mañana y siempre, y desde siempre, saber realmente cuál es el criterio y el sentir y pensar de los que vienen del otro lado del mundo a decirnos exactamente qué es lo que tenemos como país y qué es lo que nosotros debemos hacer para que eso realmente se mantenga en beneficio de nosotros mismos. Le escuchamos, Rudo. Bueno, yo tengo un comentario primero. Cuando yo regresé la primera vez a Alemania para quedarme por 20 años, yo escribí un pequeño texto. A mí me enviaron como asesor aquí para Centroamérica, no solamente Honduras, Centroamérica. Pero cuando regresé me pregunté a mí mismo, ¿quién ha enseñado a quién en este conjunto entre Centroamérica y un alemán? Europa. Europa. Tengo que decir, yo aprendí, me enseñaron a mí también, en la parte espiritual, digamos, en la parte de familia, en muchos asuntos de calor, ¿no? Calor espiritual, ¿no? De amor. Y yo aprendí mucho porque Alemania comportamiento humano, el sentimiento. Alemania es un país eficiente. No hay que dudar, es económicamente bien organizado, funcionan las cosas, pero estos aparatos eficientes no son siempre con mucha alma. Mucho alma, o suficiente alma. Yo entendí que un conjunto entre los dos aspectos, el aspecto espiritual, emocional, digamos, privado, y el aspecto racional que viene de la cabeza, cómo organizar una sociedad. Mejor que en Honduras, claro, estamos de acuerdo, claro. Pero con amor y no con quemando llantas, estas tonterías que a mí me molesta total cuando yo veo, y los que sufren son los pobres, y no nosotros que ponemos irnos en carro y refugiarnos de esta situación, ¿no? Y bueno, y esos son los asuntos. Yo aprendí mucho. Yo no soy gran asesor, pero si hablamos de economía, si hablamos de participación o de educar, yo pienso que puedo dar buenas ideas. Y ustedes me enseñan cómo vivir como ser humano, dónde funciona la familia, donde yo aprendí mucho aquí. Estoy en diálogo permanente con la mayor persona en mi casa. Nosotros intercambiamos súper. Yo aprendo de ella. Ella tiene 86 años y nosotros estamos en diálogo. Respeto. Claro, yo doy respeto a cualquier hondureño, hasta al presidente, donde yo digo, bueno, ahora se equivoca en muchas cosas, como la oposición, de mi punto de vista humilde, se equivocan también, no la de la plataforma. Lo veo muy educado, muy civilizado, una estimación de mi parte. Pero hay otra forma de oposición que quiere revoltar, que no veo productivo. Hay que preparar las próximas elecciones para que no se vaya a la luz
Primer aspecto, Sí. que no hay ninguna manipulación de forma incorrecta para crear confianza política en el país. El mejor presidente para mí, o el mejor gobernador, alcalde, es el que tiene la confianza de la gente, porque cada persona en Honduras contribuye económicamente, puede contribuir. No me perdonaría Carlos Urbizo que yo no le pregunte realmente el papel que ha jugado el consolidar un modelo democrático en Alemania, un modelo que aquí se nos vendió hace 198 años, nos dijeron que firmamos un acta y de ahí para allá independientes, y luego que nuestra forma de gobierno desde aquel tiempo hasta el día de hoy, estamos hablando de 198 años atrás, somos un régimen, vivimos bajo regímenes democráticos pluralistas y participativos, y que el pueblo está siempre encima del poder. El papel que juega un modelo democrático para el desarrollo, en este caso como ha ocurrido en Alemania y como podría ocurrirnos a nosotros, que todo está por hacerse. Este tema toco muchas. Vamos a tener que hacer otro programa. Sí, tenemos que continuar. O sea, mira, cada cuadrado aquí en esta camisa es un aspecto de una grabación, y son muchos aspectos, pero tocamos este aspecto de la democracia. Yo estoy convencido que Honduras no ha realizado suficiente su propio interés. Honduras, cuando lo veo en la historia, ha sido siempre en servicio de los españoles, después los ingleses, después los norteamericanos, siempre estas fuerzas mayores, con más terreno, con más fuerza económica, han más o menos definido lo que Honduras está haciendo en servicio. Yo pienso, mi deseo sería que los hondureños formulan su propio interés y dicen, eso queremos y eso no nos conviene. Crear más fuerza propia. Yo no voy a molestar con otros países por eso. Claro. Si alguien se deja dominar, también él tiene cierta culpa, ¿no? Claro. También, en cierta forma. Y yo pienso que los países tienen el derecho de formar su propio interés, y eso debe ser construido en otra forma. Está claro que las grandes crisis desde los orígenes de la humanidad solo han servido para el surgimiento de nuevos liderazgos. ¿Cree usted, conforme lo que ha venido analizando en estos últimos años que está con nosotros, que el aspecto político, que el aspecto social, que el aspecto económico, las condiciones están dadas en este momento para que los hondureños retomemos el timón y nos enfoquemos como hondureños realmente a reinventar el país y a proponerlo como el país que siempre debió ser, un país en donde los hondureños merecemos algo mejor? ¿Sabe usted cuántos años necesitó Taiwán para levantarse? O Alemania, en Alemania fueron 15 años, Taiwán una generación. Si un pueblo quiere, puede. ¿Alemania en 15 años? 15 años después de la guerra estaba allá, pero sabe el régimen cooperativo fue muy influyente en eso. Sí, pero la educación nunca se fue, la educación se quedó. Si este país saldría de la privatización de todo y da educación a todos. Mira, Honduras, Costa Rica, como ejemplo, de Centroamérica, claro, se despidieron de la mayor parte de los militares diciendo, ustedes no se quedan con armas, ustedes educan ahora. Bueno, tal vez otra gente, pero hay que bajar el aspecto de defensa y seguridad contra quien tiene que defenderse Honduras. Yo no conozco ningún enemigo aquí. Claro. Y entonces hay que bajar esta tontería de gasto en el campo militar. Hay que educar a la gente. La civilización viene desde el alma, ¿no? Viene desde la educación de la persona. Hay que educar todos. Y una persona educada no va a hacer entrar en las marras, porque estas tonterías son riesgosas y además destruyen, ¿no? Destruyen. ¿Cómo no? Bueno, señoras y señores, hemos llegado a la parte final y estábamos haciendo el repaso de que
no hay tal milagro, no hay tal fenómeno, no hay tal suerte. Alemania se desarrolla y crece en apenas 15 años. Por ahí este hombre señala también a Taiwán, que en una generación se disparó y sigue siendo una fortaleza, indistintamente de cómo esté su relación con la otra, China. Pero igual es importante establecer lo que dijo Confucio, que para sacar de la pobreza, de la miseria y de la marginación a los pueblos, solo se necesitan 3 elementos: educación, ahorro y respeto a la autoridad. Y yo le agrego esa otra partecita que dice que las grandes crisis desde los orígenes de la humanidad solo han servido para demostrarnos a los humanos que siempre hemos sido superiores a ellas, y que dentro de las grandes crisis lo rescatable es que pueden surgir los nuevos liderazgos y el rumbo de las naciones como Honduras puede realmente enfocarse desde donde debió enfocarse desde hace 198 años atrás. Señoras y señores, que estén muy bien. Queda convocado usted para cuando tenga el tiempo de venir a conversar con nosotros, pues con Alemán, que nos ha venido a confesar y a dar su testimonio de que se enamoró de Honduras y se queda aquí por el resto de su vida. Mire qué interesante, qué interesante. Préstenle atención a ver qué es lo que los alemanes le han visto a Honduras y después hablamos. Con permiso, que estén muy bien y que Dios bendiga este bello y amoroso país.